Aleluya. Muy buenos días, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Les saludo a todos y cada uno de ustedes con mucho aprecio, con mucho cariño. Y gracias por recibirme, no a mí, sino a la hermosa palabra de nuestro Dios. Con nuestro título de esta lección que estamos continuando, llamada Sangre de Becerro, ofrenda por el pecado, para la consagración de Aarón y sus hijos. Este es el título de nuestra lección y vuelvo a repetirlo: Sangre de Becerro, ofrenda por el pecado para la consagración de Aarón y sus hijos. Hermanos míos, pues doy gracias a Dios por la oportunidad que ustedes me dan de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Así que solamente vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Dios y después continuaremos escudriñando la Biblia, la palabra de nuestro Dios, llevarla a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre de toda honra y de toda gloria, te alabo a ti, oh Dios Todopoderoso, y bendigo tu santo y bendito nombre, porque tú eres un Dios grande, admirablemente bueno para con nosotros. Bendícenos, Señor Dios, en esta hermosa mañana y permite que tu hermosa palabra pueda llegar a los corazones que de veras tienen deseo de tener una vida transformada, cambiada, y que de veras tengan el deseo de crecer espiritualmente. Mi Dios, te doy gracias en este momento, porque tú eres bueno, admirable y maravilloso. Por Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, solamente déjenme continuar un poquito más con este tema que hemos estado hablando. Ayer tuvimos un buen momento para estudiar la palabra de nuestro Dios. Como ustedes pueden ver, estuvimos hablando en el libro de Cantares y estuvimos hablando acerca de la esposa, quien es la escogida. Y estuvimos hablando bastante sobre qué significa esta palabra escogida. Dijimos la palabra ahod y después vimos otra palabra para esta misma enseñanza, donde vimos la palabra que esta significaba, entre tantas cosas, para una hermana, para una hermana. También se le llama así a la desposada y significa que esto, hermanos míos, tenemos una unión de hermano con hermana, que es el Señor Jesucristo con la iglesia, o más bien dicho, con la esposa del Señor Jesucristo. Así que ahora, amados míos, estuvimos hablando también sobre el hijo pródigo. Y les digo a ustedes que el padre, hablando de ese padre de familia, él tenía dos hijos, el mayor y el menor. Ustedes pueden ver que ayer les estuve enseñando cómo es que el hermano mayor tenía un crecimiento solamente por don. El crecimiento que el hermano mayor tenía era un crecimiento por don. Es maravilloso lo que estuvimos estudiando el día de ayer, amados míos. Digo maravilloso porque revela muchas de las cosas en las cuales nosotros tendemos a fallar. Fallamos en muchas formas y maneras, y déjenme decirles, amados míos, esto es algo verdaderamente tremendo. Porque yo les he dicho, déjenme mostrarles aquí una pequeña balanza en este lado, y aquí es lo que estábamos viendo ayer, pero vamos a dejarlo ya un poquito atrás, este pequeño diseño. Vamos a trabajar con otro, una pequeña balanza. A mí me deja bastante asombrado esta balanza que ustedes van a ver. Por ejemplo, aquí voy a escribir estatura por don. Y luego vamos a escribir aquí estatura por crecimiento.
más aquí. Y este es otro tipo de crecimiento. Por crecimiento. Este es otro. Pero esta estatura, hermanos míos, como ustedes pueden ver, podría parecer idénticamente igual. Sin embargo, hermanos míos, pueden darse cuenta que en esta estatura, la cual estamos hablando por don, en esta estatura es la que estaba el hijo mayor, hermano del hijo pródigo. Esta estatura por don le había, pues digámoslo así, le había dejado al hermano mayor un mal sabor de boca. Todo lo que nosotros recibamos por don no es nuestro, no nos pertenece. No hay alegría, no hay gozo, no hay satisfacción por lo que Dios nos da, por lo que Dios nos permite recibir. Así que entonces, mis hermanos, la mayor parte de la gente, cuando tiene crecimiento, estatura por don, ya lo dije, nada le pertenece a él, porque todo le vino como un regalo de Dios. Entonces, cuando hay esta estatura por don, es uno enojón, berrinchudo, celoso, iracundo, malvado. Sigue una manifestación muy grande de pecado en nuestra vida. Por eso es por lo que yo siempre les he dicho, esmérense para que una vez que ustedes tienen estatura por don, vengan a unirla con la estatura por crecimiento. Ahora, vamos a ver aquí cómo se los estoy enseñando o cómo estoy tratando de decirles. Aquí solamente quiero encerrar en este lado lo que viene a ser la estatura que estoy tratando de enseñarles aquí. Esta estatura viene a ser esta estatura, unirla. Lo importante es que tú unas tu estatura por don con la estatura por crecimiento. Esta estatura por crecimiento, que es la que estoy señalando aquí adentro, esta estatura aquí adentro es la estatura por crecimiento. Y para que tú tengas esta estatura por crecimiento en tu vida, hermano mío, eso querrá decir que has pasado por un mundo de situaciones de todo tipo, de toda forma, de sufrimiento, de agonía, de dolor, quebrantamiento, etc. Pero todo esto lo vas a poder soportar mediante el conocimiento teórico que te fue dado por don. Esto te va a ayudar para que tú puedas formar una estatura completa por crecimiento. Ahora voy a resumirlo. La estatura por crecimiento en el cristiano, en el creyente, es aquella que está casada con la teoría y la práctica. Teoría y práctica. Entonces, una vez que está casada esa teoría con la práctica, amados míos, entonces ustedes reciben y tienen una estatura por crecimiento. En el caso del hijo mayor, hermano del hijo pródigo, él solamente tenía esta estatura. Por eso ayer yo les platicaba, ni siquiera a su propio hermano tuvo por aceptarlo como tal. Estaba tan disgustado, tan enojado con su propio hermano, que ni siquiera se atrevió a decirle a su padre: ahí está mi hermano, me gozo, padre, de que mi hermano haya regresado. Jamás. Él dijo: ahí está tu hijo, el perdido ese. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos también la misma actitud con hermanos de la iglesia? Los odiamos gratuitamente, ni siquiera conocemos su vida íntima. Y si se llega a conocer la vida íntima de esa persona en la iglesia, es por chismes, por argüendes, por gente ociosa
por lengua bifurcada de serpiente que llena el corazón de veneno en usted y usted empieza a odiar a esa persona sin conocerlo o sin conocer a esa persona. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando usted tiene esa actitud es porque usted tiene una estatura únicamente por don. Esa estatura jamás será tuya, jamás formará parte de ti hasta que no la lleves a la práctica. Cuando tú tienes una estatura por don, eres malvado, inmisericordioso, falto de amor, falto de piedad, falto de condescendencia, falto de tolerancia, careces de muchas cosas que todavía demuestran que tu carnalidad no ha sido crucificada. Y odias a esa gente, hermanos, gratuitamente, como ya te dije, sin siquiera saber su vida personal. Aun cuando tú llegaras a saber su vida personal y cuando tú tienes una estatura por don, hermano, aun cuando fuera que conocieras a esa persona en su intimidad, cuando tienes esa estatura por don, hermano, tú vas a comértela, vas a devorar a esa persona hasta destruirla y sacarla de medio de tu vida. Pero cuando hay una estatura por don unida con la estatura por crecimiento, tú tienes piedad y misericordia de la gente. Rápidamente puedes mostrar que en realidad estás creciendo en ambos lados de la balanza. Y saben una cosa, amados míos, el pecado más grande en nosotros, en esta familia espiritual del camino crucificado, es este tipo de ignorancia que no sabe cómo tratarse los unos a los otros como hermanos y hermanas espirituales. Nos damos a la tarea simplemente de odiar sin conocer a la persona, ni siquiera los conocemos, pero ya estamos odiándolos. Y este es el cáncer más grande que hay en esta familia del camino crucificado. Amados, cuando erramos o volvemos a errar, oramos y decimos: oh Señor Dios, ten misericordia de mí. Queremos toda la misericordia divina que podamos obtener de Dios, pero cuando es otro el que hace algo malo, cuando es otro el que hierra y se va por el otro lado, teniendo por lo tanto gran necesidad de misericordia de Dios, actuamos como si fuéramos verdaderos diablos, verdaderos demonios e inmerecedores de la misericordia de Dios, por lo que deben de ser condenados al infierno. Hermanos míos, demandamos que los demás nos paguen la misericordia que estimamos que nos deben, y por lo tanto, hermanos, nuestra actitud de juicio y misericordia contra ellos, si no satisfacen nuestras expectativas, vean ustedes cómo actuamos. Así que estamos hablando de ser la escogida, como vimos en el libro de Cantares. En el libro de Cantares estamos viendo ser la escogida. Si yo les preguntara, que me dijeran aquí, ¿a quién de ellos debo describir la escogida entre esto y este lado de la balanza? ¿Quién sería la escogida? Ustedes necesitan ya saberlo de acuerdo a la lección que tuvimos ayer. Así que en este caso, escogida no puede ser cristiano o cristiana que odia, que aborrece, que maldice, que tiene acervarse contra sus hermanos de la iglesia, aun cuando sea como sea. Esta no puede ser la escogida. La escogida es esta, la que tiene un matrimonio, la que tiene una unión matrimonial de la teoría con la práctica. Qué difícil, amados míos, no imposible, pero sí difícil, ser una escogida para el Señor. Así que si vamos a ser la escogida con Cristo y con su sangre de fundamento, de esas 10 sangres debajo del altar, hermanos míos, de esas 10 capas dentro del altar, entonces este pecado de inmisericordia contra la hermandad debe de ser dejada a un lado para que podamos ser vestidos con la sangre de misericordia de Cristo.
Y esto es lo que nos vestirá con una unidad total en Cristo Jesús, con su hermandad escogida. Qué terrible que muchas veces hasta como hermanos carnales, hermanos de sangre, lleguemos a odiarnos de tal grado, de tal manera, que quisiéramos matar al hermano o la hermana consanguínea, matar al sobrino, al tío, a la tía, a la madre, al padre. Hermano, esto ya no tiene nombre. Una persona que odia a su propio hermano, de su propia sangre, o hermana o pariente de consanguíneo, hermano, esto ya es satánico, es diabólico. Y ahí no se perdona ni edad, ni ignorancia, ni falta de estudios, ni porque venga de un pueblito, que venga de una gran ciudad cosmopolita. Esto no tiene perdón, porque Dios nos ha llamado a amarnos, y mayormente a los domésticos, dice el Señor. ¿Quiénes son los domésticos? Los de mi propia familia. No puedo yo pensar que puedo amar a la gente de allá afuera si primero no amo a mi propia familia. Eso es totalmente diabólico, malvado. No puede ser que yo ame a los demás y a mi propia familia le pueda yo hasta negar un taco, o le pueda ayudar con algún dinero, decirle toma hermano, toma hermana, aunque yo me quede con la mitad y tú la mitad, pero llévalo, atiéndete. ¿Cómo puedo pensar que es sincero lo que estoy haciendo con otras personas que no son de mi propia familia? Tenemos un ejemplo muy grande con el hijo pródigo y su hermano mayor. Lo despreció, lo desdeñó, lo subajó, lo tuvo como la peor pudrición del mundo. Amados, tenemos que obtener el nombre santo del Señor, que es exactamente lo que nos hace ser la escogida secretamente dentro del altar. Así somos hechos, hermano, uno con el otro, uno con el Padre y uno con la hermandad. Si somos uno, hermanos míos, debemos demostrar esta unidad dentro del altar al dejar que las 12 aberturas o heridas de Cristo fluyan con su sangre y perdón redentivo espiritual hacia nuestros hermanos. La causa más grande por la que muchos miles de millones y millones de cristianos se van a quedar en la tribulación, es porque no se aman, porque no hay amor fraternal entre los hermanos de la iglesia y entre las familias. Entre las familias hay odios, hay maldiciones, hay rencores, hay tantas blasfemias. ¿Cómo no lo va a haber también en la iglesia? Y por eso, por esta única razón, es por la que muchos cristianos en el mundo entero se van a quedar en la tribulación, y no creo que sean vencedores de la tribulación. Así que, hermanos, no nos hagamos tontos, no perdamos nuestro tiempo de que somos muy cristianos cuando blasfemamos o cuando hablamos mal de nuestro primo, de nuestra sobrina, de nuestro tío, de nuestra hermana carnal. No, hermano. Si usted sigue haciendo todo eso, hermano, mire, mejor ya váyase al mundo, piérdase en el mundo, enfuérquese en el mundo, porque usted no va a tener ninguna esperanza de nada. Usted puede decir, pues ¿qué me ha dicho? Pues me voy. Mire, hermano, adiós, Dios lo bendiga, váyase. Yo no le estoy engañando, yo le estoy hablando la verdad. Si usted tiene un pastor que le solape su maldad, su pecado, su odio, su celo, sus malas imaginaciones, si quiere un pastor así, hermano, conmigo se equivocó. Así que, hermano, no puede usted ser un escogido, o no puede serlo usted. Usted necesita estar ahí, en ese altar de bronce, donde se va a encontrar con la hermandad. Y es ahí donde podemos nosotros ser la escogida en los 144,000 que se encuentran sobre Monte Sión. Consecuentemente, en las bodas del Cordero, hermanos míos, el Señor Dios y su Hijo dirán: te he escogido para ser uno de los 144,000 hijos manifestados. Pero recuérdese, hermanos míos, recuérdese que la ley de oro que Dios dio y que nos dejó fue: ama
a los que te rodean. Ten misericordia de ellos. Ten piedad de ellos. No les muerdas las espaldas. No hables mal de ellos, aunque sepas la verdad. Cállate la boca. ¿Qué tienes? ¿Quién te dijo que fueras a contarle a todo el mundo las cosas que tienes que decir de tu hermano, de tu hermana, de tu pariente, de tu parienta, etcétera? Eso es una persona poseída por millones de demonios. Por lo menos aquel Gergeseno tenía 12,000 demonios. Una persona que actúa así tiene millones de demonios dentro de sí. Pero regresemos al asunto de la escogida. Regresemos al asunto de ello. Recuerden que hay reinas, concubinas y vírgenes sin cuento, sin número. Pero la esposa y la escogida es la única en su madre. Amados míos, hay aquellos que tienen un fruto al 30%, otros al 60%, otros al 100% y otros al 120% de fruto en la estatura unigénita del Hijo de Dios. Así que el Señor les dirá: déjame mostrarte a mi escogida. El Señor simplemente en las bodas del Cordero Él va a decir: déjenme mostrarles a mi escogida, a mi amada. Única es a su madre. Ella es la que creció, véanlo aquí. Ella es la que creció, es la única que creció hasta ser una esposa y creció como un hermano en la estatura de Jesucristo. Hermanos, ¿saben? Yo les pregunto a ustedes, ¿valdrá la pena odiar? Odiar, aunque tú puedes decirme: pero pastor, yo tengo motivos suficientes para saber por qué estoy odiando. Pues déjame decirte que ante Dios ese motivo nunca jamás te será válido. Y yo te hago la pregunta: ¿querrás quedarte en las tinieblas de afuera toda la vida, toda la eternidad, solamente por haber odiado a tal o cual o tales personas? Valora. Yo creo que a lo mejor tú ya hiciste tu elección. Entonces, ¿qué haces ahí? Doblando tus rodillas, según tú ayunando, según tú alabando a Dios, todo aquello. Hermano, estás perdiendo tu tiempo. Así que entonces, mis hermanos, simplemente el Señor dirá: vean a la escogida, vean cómo vivió, cómo se entregó, cómo amó, cómo perdonó, cómo tuvo misericordia. Véanla, aquí está. De ahí que tendrá una oportunidad perfecta con Cristo Jesús, el esposo y hermano mayor, con su Padre Celestial y con toda la hermandad espiritual que seguirán al Cordero por donde quiera que fuera. Amados, estos 144,000 estarán eternalmente pegados o unidos al Señor, el Cordero, y los unos con los otros. Habrá una adherencia donde no habrá, hermano, de que diga: tú estabas en tal lugar o tú estabas allá, tú no eras de mi país, tú no eras de mi iglesia. No, ahí habrá una adherencia total y absoluta. Así que, hermanos míos, déjenme decirles, estos son los únicos, los 144,000, son los únicos que entrarán en el trono del Hijo de Dios. Y esto pueden verlo en Apocalipsis 3:21. ¿Por qué? Porque habrán vencido la inmisericordia. Porque habrán vencido la inmisericordia de la edad de la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, mis hermanos, se volverán uno con Dios y con el Cordero. Podrán conocer, hermanos, el hábito no engendrado del Padre que se encuentra sobre toda creación en la edad perfecta. Bendito sea el Señor. Sin embargo, amados míos, déjenme decirles algo. A fin de crecer para llegar a este lugar donde podemos poseer la unidad perfecta con el Padre, el Hijo y con nuestros hermanos, recuerden que primero debemos descender. Vamos a tener que descender al fondo, a lo secreto, a los lugares huecos del altar de bronce y del altar el lavacro de metal.
antes de que ascendamos al altar de oro y por fin lleguemos al arca del pacto y al asiento de misericordia. Hermanos míos, este es el asiento de misericordia, es el lugar hueco entre los querubines, donde la iglesia, donde la gloria acabó del Señor, ahí es donde vive, ahí es donde mora, y es ahí donde debemos, hermanos, aprender a vivir, ahí precisamente en ese lugar. Amados, es muy importante lo que ustedes están oyendo. Déjenme mostrarles simple y sencillamente un salmo que revela todo esto que les estoy diciendo. ¿Y cuál es ese salmo? Salmo 91. Vamos a leerlo del 1 al 16. Y dice así la hermosa palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente tus ojos mirarán y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha escogido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciaré lo de larga vida y mostraré mi salud. Hermanos míos, es en este lugar que el Señor Dios y su Hijo nos libran de toda inmisericordia y dureza. Este salmo, mis hermanos, es una revelación de cómo vencer toda inmisericordia y dureza, personificadas como león, como basilisco, que es una víbora, como un cachorro de león y como un dragón. Cuando usted no se tienta el corazón ni se muerde la lengua para hablar de su prójimo, hermano, es porque usted está poseído por el león, por el basilisco, por el cachorro de león y por el dragón. Estos son la estatura completa de Lucifer dentro de usted. Cuando usted se da la tarea de decir, vengan, miren, júntense, les tengo un chisme, les tengo una buena, bien calientita que me acaban de dar. Fíjate que el pastor, fíjate que la hermana de la iglesia, fíjate que el hijo del pastor, fíjate que la esposa del fulanito de tal. No, hombre, acérquense más. No, hombre, esto va a reventar con todo eso. Esos son un leviatán en persona. Esa mujer u hombre es leviatán en persona. Y ustedes dicen, ¿a poco algún día voy a enfrentarme al leviatán en persona? Miren, lo están oyendo, le están prestando atención. ¿Por qué no le dicen ustedes, como dice la palabra de Dios, ¿sabes qué? Si me vas a hablar de eso, perdóname, qué equivocado estaba. Cuando yo me acerqué a ti, me acerqué para saber de Cristo y de Cristo crucificado, y no de tus chismes y argüendes que vienes a compartir. Pero nadie lo hace, hermanos. Como que en ese momento alegan demencia. No me acordé. Bueno. Así que entonces, hermanos, déjenme decirles aquí a ustedes, la inmisericordia y la dureza son como león rugiente y fiero.
Amados, este león es como un cazador que persigue, caza y mata a su presa. Este león inmisericordia no tiene piedad alguna, es cruel, es feroz. No le importa que se trate de tu hermano en Cristo o tu hermana en Cristo. A ti no te importa nada de eso. Tú dices a mí, yo no puedo verlo, yo no puedo verla, no me lo pongan enfrente porque lo voy a asesinar. Y al final de cuentas, ¿saben qué, hermanos? Deja al alma y al espíritu sumergidos en una terrible dureza, opresión, desesperación y depresión emocional. Yo no puedo entender cómo hay gente que el día no le supo, el día no fue agradable, aunque se haya sacado la lotería, no le fue agradable si no habló mal de alguien de su familia. Dios mío. Amados, como los leones y los leopardos, la inmisericordia, esa inmisericordia, ¿saben lo que hace? Tiraniza al alma y al espíritu, rasgándolos y haciéndolos trizas, mientras la deja un rasgar y hacer trizas también a la hermandad. Amados míos, el Señor nos promete que si habitamos en ese lugar secreto, en el abrigo del Altísimo, ese hueco encontrado entre los querubines, es ahí donde podremos pisotear al león cazador de la inmisericordia y la dureza. Déjenme decirles a ustedes lo que entre tantas cosas significa la palabra abrigo. El que habita al abrigo. Déjenme decirles lo que significa en hebreo. Esta palabra es seter, y significa una cubierta. Y entre paréntesis ustedes pueden escribir buena o mala. Una cubierta buena o mala. También significa morder por la espalda, encubrir, disfrazar, lugar de escondimiento, un lugar de abrigo, privadamente, protección y por último, lugar secreto. Hermanos, déjenme decirles, la segunda cosa que podemos vencer en el asiento de misericordia es el basilisco. En las tinieblas, miren, el basilisco que habita en las tinieblas, Ofel. Con esa característica de su pestilencia fétida de inmisericordia y dureza. La palabra hebrea para basilisco es petén, que significa torcer en contorsiones. También significa un áspid. Pero déjenme decirles, hermanos míos, que el espíritu de basilisco del orgullo espiritual es sin misericordia tanto con Dios como con las criaturas. En su percepción enfermiza de la realidad, amados míos, el orgullo espiritual empuja a Dios fuera del trono y asume el poder de juez, castigando con su fétida pestilencia y con su veneno cruel de inmisericordia. La Biblia nos habla en el Salmo 58:4, habla de otro aspecto y habla del basilisco sordo. Habla del basilisco sordo. Dice que cierra su oído a toda piedad y compasión. Y uno puede decirle a alguien, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, mira, ¿sabes qué? Por favor, discúlpame, perdóname, ten misericordia de mí.
Pero esa gente, hermano, regularmente son totalmente inmisericordias, son totalmente llenos de malicia, están llenos de maldad y malevolencia por este nombre del Señor Dios, contra la gloria Cabot y contra la sangre de expiación que se encuentra en el asiento de misericordia, y nos capacitarán a pisotear al basilisco, si es que de veras, hermano, vamos a estar bajo la sombra de él. Si vamos a estar bajo la sombra de él, es la única manera que nos vamos a estar capacitados para pisotear el poder del basilisco. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que el espíritu de orgullo del basilisco vive en las tinieblas Ofel. Y ahí donde son mandados los apóstatas, es ahí donde van a ser mandados los apóstatas. Los apóstatas van a ir a parar a las tinieblas afuera, que son las tinieblas del basilisco. Es lo que la gente no sabe. Y esto, hermanos míos, es un medio de estas tinieblas Ofel como castigo. Pecaron contra las aguas de la verdad y el Espíritu de Dios. Así que consecuentemente, hermanos, segarán el castigo de ser puestos en medio de las tinieblas Ofel. Y eso van a ser para todos esos cristianos que nunca han querido perdonar, que odian solamente por odiar, que simplemente porque les contaron, les llenaron la mente y el corazón de un mundo de basura, ahora ustedes traen arrastrando toda esa basura que tarde o temprano se les volverá a ustedes, por haber odiado a la persona tanto. ¿Por qué no odian a la persona que les llenó la cabeza y el corazón de basura? Yo no estoy aprobando el odio, pero ¿por qué no te separas de esta gente? Pero son a los que más sigues. Y si aquella mi amiga o mi amigo odia a aquella persona, aquel es mi amigo y mi amiga. Pero debería yo de tener misericordia por la persona que odian. Tener misericordia y piedad. Así que, hermanos míos, el estado de apostasía es peor que el estado de ignorancia, dado que condena el camino de justicia una vez que uno lo ha conocido y lo ha experimentado. Los apóstatas, hermanos, pretenden encontrar iniquidad en el camino de justicia de Dios y falsedad en la verdad de Dios. El espíritu de basilisco, ya les dije, es inmisericordioso, lucha contra la hermandad, procurando hacer que la gente de Dios que han alcanzado el asiento de misericordia por crecimiento, abandone voluntariamente su estado de fe. Buscarán quitar esta cobertura o este crecimiento espiritual de la vida de ellos, siempre estarán en contra de él. En contra de quien busca a Dios, en contra de quien se está entregando a las cosas de Dios. El espíritu de basilisco, hermanos míos, lucha sin misericordia contra los hermanos, empujándolos, si les es posible, a que se rebelen contra la autoridad divina, a fin de que se puedan hacer dioses a sí mismos. Milton dijo en alguna ocasión: grande en el centro, exaltado como un Dios, el apóstata se sienta en su carroza brillante como el sol. ¡Qué palabras! Recuerden que si nos paramos por la verdad, hermanos míos, en el asiento de la misericordia, podremos pisotear bajo nuestros pies al basilisco apóstata de orgullo espiritual junto con su cruel veneno. Y así podemos avanzar, hermanos. La tercera cosa que tenemos que vencer en el asiento de misericordia es el cachorro de león. Es el cachorro de león con su terror de la noche. Así que, hermanos, déjenme primero decirles, la palabra cachorro de león en el hebreo viene de la palabra hebrea kefir, que significa un pueblo.
significa un pueblo. Esto por sus muros con que se rodean. También significa un león, y probablemente por su melena con la que se cubre, es un león joven. Y viene de la palabra raíz kafar, que significa cubrir, especialmente con betún. Lo que yo estoy dándoles a conocer, amados míos, son palabras conocidas que ya les he dicho en otro tiempo, que ya les he hablado en otro tiempo. ¿Vieron eso? ¿Ok? ¿Ay? ¿Qué pasó ahí? Ok. Y entonces, ¿qué más podemos ver de la palabra kefir? Significa también, esta palabra kafar, significa expiar o condonar. Significa aplacar o cancelar. Significa hacer expiación, quitar, reconciliar. Y obviamente, mis hermanos, vemos estas características en el lado opuesto, en el cachorro de león, cuando es usado para mal. Así que entonces, mis hermanos míos, déjenme decirles a ustedes, cuando nos paramos en el asiento de misericordia, hermanos, entonces somos inmunes a los terrores del cachorro de león durante el tiempo de la noche. ¿Vieron eso? Así que entonces la palabra hebrea aquí para noche es lagil. Esta palabra lagil significa torcer, apartándose de la luz. Torcer también significa medianoche, también significa adversidad. Y amados míos, déjenme decirles, cuando nosotros estamos llenos de la misericordia de Dios, podemos pararnos en el tiempo de noche contra los peligros mortales del cachorro de león que desea devorar nuestro amor y misericordia por la hermandad. El cuarto enemigo con el que nos encontramos en el asiento de misericordia es el dragón, que lucha contra la unidad de la hermandad. Hermanos, el dragón, con sus tramas y acusaciones contra los hermanos, se esfuerza por devorar la unidad. Este dragón, hermanos míos, gusta mandar sus acusaciones penetrantes como flechas al mediodía, en lo más brillante del día, para cortar y arruinar la unidad placentera de la hermandad. Amados míos, el dragón lucha fieramente contra el santo nombre del Señor y su unidad, y contra su misericordia. Y saben una cosa, no se detiene ante nada con tal de destruir, devorar y desolar la unidad preciosa entre la hermandad que debe de haber. Saben, he visto a hermanos experimentar esta unidad preciosísima el uno con el otro, hasta que el dragón encuentra algún alma ignorante que pueda controlar, y con su habla imprudente y comportamiento insolente, de esta manera destruir la unidad y la misericordia entre los hermanos. Recuerden que no podemos ser parte de los 144,000 que tendrán un 120% del fruto del amor fraternal y misericordia bajo la sombra del Altísimo. A menos que estemos dispuestos a luchar, hermanos míos, y pisotear al león cazador, al basilisco en las tinieblas Ofel, el cachorro de león en la noche y el dragón en el mediodía. Ay, bendito Señor. Hermanos, al ir aprendiendo cómo volvernos uno con el Padre Celestial, con Cristo, que es nuestro hermano mayor, y con nuestros hermanos, tenemos que pelear, hermano, contra estos 4 formidables enemigos que luchan contra el amor, la misericordia y la unidad del Señor.
Hermanos, se refiere a lo mejor del ejército de la esposa, que son los 144,000 para luchar contra los enemigos de Dios, en la parte más alta, en la parte más elevada, en el ámbito espiritual, que es el asiento de misericordia. Hermanos míos, a fin de subir al ámbito más elevado en el asiento de misericordia, primero tenemos que descender al ámbito más bajo dentro del altar de bronce. ¿Y saben qué? ¿Saben para qué vamos a ir al altar de bronce? ¿Saben a qué vamos a ir ahí? Ya se los he dicho. Para volvernos una mota de polvo o cenizas sacrificiales, por así decirlo, unidos a la sangre de la ofrenda por el pecado, que son las cenizas del sacrificio de Cristo, y el aceite de la unción extrema del Señor. La única manera en que seremos unidos con el Padre y con el Hijo es volvernos polvo y cenizas, volvernos parte del suelo, por así decirlo, que tenía o que sustenta las 10 capas de sangre de la ofrenda por el pecado bajo el altar, tanto interno como externo. Y todo esto, amados míos, ustedes saben, era una sombra, un cuadro, un tipo de lo que debemos alcanzar espiritualmente en la estatura del Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a ir viendo todavía algunas cosas más. No he terminado, no he dejado todavía muchas cosas aclaradas, no aclaradas, sino que no las he mencionado. Déjenme decirles que una vez que Moisés se hubo lavado, vestido y ungido a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio, tuvieron que ofrecer la sangre de becerro por ofrenda del pecado, para mostrar que toda su gloria y belleza debía descansar sobre este fundamento de pureza y de una pureza moral por encima de todo. Amados míos, los vestidos de gloria y belleza que Aarón y sus hijos vestían era una figura de la meta de la soberana vocación o alto llamamiento, lo cual consiste en consagrar todas nuestras energías, tratando de mantenernos libres de romper el primer mandamiento, al no tomar, hermanos, las vestimentas de gloria y belleza del Señor y usarlas para enamorarnos de nosotros mismos. Debemos vestirnos y cuando nos vestimos de esos vestidos sacerdotales, cuando recibimos con toda la disposición de nuestro corazón el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios. Así que, hermanos míos, la sangre de becerro de Jesucristo es la tinta que puede grabar el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, en nuestro corazón trabajador. De modo que en medio de nuestro trabajo para Él no se nos olvide nunca quién es Él y quiénes somos nosotros. Así que, hermanos, pues Dios quiera que este es un mensaje, hermano, del cual a mí me da mucha tristeza estar predicando. ¿Por qué digo mucha tristeza estar predicándolo? Porque creo que entre tanto que Dios es amor entre nosotros, entre más Dios es amor para nosotros, más odio y acervancia hay entre nosotros como cristianos. Creo que cada día nos odiamos más, creo que la gente cada día odia más al hermano, a la hermana en la iglesia, y siempre tienen malas imaginaciones y malos pensamientos de la hermandad, de las hermanas, de los hermanos, del pastor y no sé de cuánta gente más. Hermanos, que Dios nos libre y que Dios de veras nos ayude a restaurar ese amor por la hermandad, que está totalmente desquebrajada, está arrasada, demolida por demonios en todas las iglesias. Pastores contra pastores, congregaciones contra congregaciones, familias contra familias. La hermandad, hermano, entre más nuestro Dios, dándole unción a nuestra madre espiritual, la hermana Gis,
la ha ungido para hablar sobre la hermandad de una manera sorprendente y continua, creo que es cuando más nos odiamos y cuando más la gente está odiando. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Que Él se apiade de la dureza, de esa misericordia y crueldad que hay en nuestro corazón, al grado que amamos más al chismoso, amamos más el ponerle un trono al que nos está llenando la cabeza y la mente de basura, hermano, que aquel a quien debemos amar, que aquel a quien de veras debemos amar. Así que, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar pidiéndole al Señor. Nuestro buen Padre eterno, quiero darte las gracias, Señor Dios, por esta hermosa y maravillosa palabra. Y ayúdanos, mi buen Dios, a tener un cambio acerca de la hermandad. Que no amemos a aquellos que buscan nuestro mal, que no los amemos con ese amor con que debemos amar a los que de veras buscan tu rostro y que son útiles para nosotros en levantar tu nombre. No estoy hablando de un amor condicional o de un afecto condicional. A esa gente, Señor, que nos vienen con tanta basura a nuestra mente, a nuestro corazón, solamente debemos marcarles un término, un límite donde no debemos oír jamás sus comentarios. Y sin embargo, hay tanta gente que busca una migaja de pan, Señor, y los odiamos porque vienen a buscar un poco de pan. Señor, perdónanos por nuestra misericordia, por nuestra crueldad, por nuestra falta de bondad. Perdónanos, mi Dios, y lávanos de todos estos demonios, de todos estos diablos que encontramos en el propiciatorio. Ayúdanos, mi Dios, a vencerlos. Yo te lo ruego en tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Dios. Gracias. En el nombre del Señor te damos gracias, mi Dios. Gracias. Pues a Dios es toda la honra y toda la gloria. La persona que está dando su opinión o su comentario, para Dios es toda la honra y toda la gloria. Y esperemos que pueda ser alguien que de veras se entregue con toda devoción a escuchar la palabra de verdad. Amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la misericordia del Señor siempre acompañe sus vidas donde estén. Mañana jueves, si Dios lo quiere, mañana jueves, si Dios lo quiere, a las 8 de la mañana estaremos iniciando con este estudio que estamos llevando a cabo para el gozo de todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amados hermanos de internet. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.